Un saludo cordial para la audiencia del Diario Televisión. Hoy nos acompaña Johanna González, psicóloga, especialista en psicología clínica, quien nos va a explicar un poco sobre las consecuencias o sobre todo lo que puede haber alrededor del encierro prolongado que hemos y seguimos viviendo en esta cuarentena. Joana, le extiendo un saludo y pues para entrar de una vez en materia le consulto, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de un encierro prolongado? Hola, muy buenas noches, buenas tardes ya para todos y todas. Pues bueno, fíjate que hoy en día ya pues con el tema de la pandemia y todo lo que nosotros hemos venido atravesando en estos últimos meses, eh, obviamente se empiezan digamos que a exacerbar unos problemas de salud mental en relación a los trastornos emocionales. Entonces, hay personas que pueden llegar a presentar síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, algunos trastornos relacionados con la alimentación también están muy relacionados con la contingencia y con el aislamiento social, ¿sí? El hecho de no poder estar en contacto con otras personas, por supuesto, va a empezar a generar eh, estas problemáticas que son las que más se están viendo presentes hoy en día. Probablemente algunos trastornos del sueño también se pueden llegar a presentar, pero creo que las principales son las tres primeras que te comenté. Bueno, acá en Boyacá y más concretamente en Tunja, digamos que pues se ha generado una alarma porque digamos que las cifras de suicidio pues se dispararon. Al término de julio se alcanzaba el mismo número de suicidios que se logró, digamos, es un decir, pero bueno, que se alcanzó en todo 2019. Eh, digamos que pues cuando una persona se quita la vida puede tener un montón de motivaciones, pero no sabemos qué, o justamente eso es a lo que quiero llegar, si el encierro o la amenaza del entorno puede motivar esto. Pues mira, Daniel, yo creo que puede estar inmerso, ¿sabes? Obviamente, quien decide quitarse la vida, pues tiene una motivación de fondo. Y quizás el encierro, como yo te decía hace un momento, el no poder estar en contacto con otras personas, el tema del distanciamiento social o el temor que la gente está empezando a sentir precisamente por contagiarse, puede llegar a generar, ¿sí? Puede llegar a ser un factor que determine, pero no quiere decir que eso, que esté relacionado, ¿sí? Sería importante poder verificar, digamos, que esas cifras en relación a lo que se ha venido presentando en Boyacá, específicamente pues en Tunja, en relación a los suicidios pues, digamos que en los últimos años, ¿sí? Pero sí puede llegar a ser un factor determinante, realmente. Como yo te decía hace un rato, los síntomas depresivos y de ansiedad pueden llegar a motivar a que personas que tengan una alta tendencia a sufrirlas, pues quieran terminar con su vida, quieran y tomen la decisión de decir, no, o sea, no aguanten, no soporten realmente estas situaciones de encierro, estos momentos de encierro y de aislamiento. Puede llegar a ser muy, muy frustrante y doloroso. De hecho, pues desde hace muchísimos meses, con todo este tema de la contingencia, la OMS y hasta el mismo Ministerio de Salud, por supuesto, ha venido presentando unas alertas en torno a los procesos de salud mental. ¿Sí? La salud mental se convirtió precisamente en un reto muy grande durante todos estos meses porque pues nosotros, digamos que esto fue algo inesperado, nos tomó por sorpresa a todos los colombianos, a todos los habitantes del mundo, y, y claramente hacia allá hay que apuntarle, pero respondiendo nuevamente a tu pregunta, sí puede llegar a ser un factor determinante. Ok. Otra situación que por lo menos yo percibo a nivel particular, porque no tengo una cifra para sustentarlo, pero sí digamos que he visto que han incrementado a nivel institucional, alcaldías, otras entidades, recomendaciones, por ejemplo, para el manejo de ataques de ansiedad. Me parece a mí que se están presentando mucho. La verdad,
pues yo nunca he sentido uno, no sé qué se siente, pero sí, no sé si pueda estar muy relacionado al encierro, porque sí veo que, pues que son más frecuentes, o sea, yo nunca he visto con tanta frecuencia tanta recomendación para manejar ataques de ansiedad. Sí, pues yo creo que más que ataques de ansiedad, sí, lo que te digo, son como sintomatologías, pero claramente tienen que empezar a implementarse porque hay muchísimas personas que no tienen las condiciones adecuadas para poder sobrellevar estos momentos de encierro, ¿sí? Y pues por ende, obviamente, digamos que los planes o los gobiernos en cada uno de los territorios de Colombia tienen que empezar a trabajar. Por eso las medidas que se han venido tomando, eh, apoyarse, por supuesto, en todos los temas virtuales ayuda muchísimo, ¿sí? Y en relación a lo que tú decías, que no, nunca has tenido como la sensación de ansiedad, pues hay muchísimas personas que, como te digo, no están, no, digamos que nos cogió esto como tan eh, de momento, que no tomaron las precauciones, ¿sí? Y muchos de ellos se quedaron solos en sus casas, ¿sí? Y enfrentar esto, llevamos 4 meses de aislamiento, 4 meses en donde hemos tenido que tomar, por supuesto, un distanciamiento con muchas personas, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con las personas cercanas. Esto claramente llega o puede llegar a mover nuestras vidas y nuestras emociones, ¿sí? Digamos que la ansiedad también los síntomas de ansiedad se pueden ver muy relacionados con lo que yo te decía hace un rato, los trastornos alimenticios y los trastornos de sueño. Hoy en día, por ejemplo, muchas personas, y si tienen las posibilidades, empiezan a alimentarse o a comer muchísimo más de la cuenta de lo que venían antes, ¿sí? En enero, pues claramente digamos que podían manejar unos procesos de alimentación pues muchísimo más saludables, pero estando en casa pues las cosas van a cambiar porque tú tienes la posibilidad, no todos, pero sí digamos que en un muy buen porcentaje, de alimentarse muchísimo más, ¿sí? Otras personas, sin embargo, por ejemplo, que no tienen las condiciones económicas, también pueden llegar a sufrir algunos síntomas de ansiedad precisamente por eso, porque no tienen las condiciones, porque no tienen los medios para solventar sus necesidades básicas, ¿sí? Para llevar un plato de comida a su familia. No tienen de dónde y digamos que muchos de ellos son trabajadores informales que viven del día a día. ¿Mm? En ese sentido, por supuesto que aquejan las preocupaciones, aquejan la falta de sueño, quizás esas sensaciones internas que pueden llegar a percibir, como que no pueden controlar sus emociones, su llanto, ¿sí? Eh, es algo incomprensible. De pronto empiezan a sentirse, a sentir una tristeza que no la entienden, no entienden como de dónde llega, ¿m? Y a raíz de ello, o sea, digamos que hay muchos factores que están ahí relacionados, el tema de lo que te digo, el tema de las condiciones económicas, el tema del distanciamiento, la soledad para muchas personas que hoy en día están, por ejemplo, las personas mayores, hoy en día también están sufriendo pues, en gran medida estos problemas, porque pues lo mismo, se están quedando solos, de acuerdo a lo que está diciendo, lo que ha venido diciendo el gobierno nacional, de que las personas mayores son quienes más tienen la posibilidad de contagio, por ende ellos son los que más deben resguardarse, pues no es fácil para quien estaba viviendo en una cotidianidad en donde tenían la posibilidad de salir, de trabajar o de, no sé, de compartir con otras personas, ¿sí? Entonces, sí, digamos que es interesante y lo que yo te decía hace un rato, es un reto la salud mental y creo que lo que cada uno de los gobiernos a nivel territorial han tenido que implementar para mejorar la salud mental o por lo menos para mitigar de algún modo esas afectaciones que se pueden llegar a presentar en temas de salud mental. Joana, antes de la pandemia, en tiempos de normalidad, pues veía uno ocasionalmente las noticias, el reporte nacional de afectaciones de salud mental en general en una buena porción de la ciudadanía en Colombia y seguramente en Colombia, en todo el mundo, seguramente sea así. A raíz de esto, digamos que se puede desatar, digamos que una vez superada la pandemia, o no, bueno, digamos que se supere, pero se podría desatar una epidemia de enfermedades de salud mental a causa del encierro prolongado. Bueno, pues yo no sé si como una epidemia,
pero yo sí creo que todo esto nos va a transformar precisamente digamos que todas las acciones que nosotros tenemos que realizar para mejorar la salud mental y promover el bienestar precisamente de las personas, ¿sí? Si bien, como tú lo decías, antes de la pandemia, la salud mental no era un tema como muy nombrado, o más que nombrado, como muy, digamos que no tenía tanta trascendencia, ¿sí? Pero hoy en día, con todo esto, por supuesto que se ha transformado. Y creo que uno de los retos, en el momento en que empecemos a tener una normalidad, entre comillas, es ese, es poder trabajar, crear unas nuevas políticas en salud mental, crear verdaderas políticas en salud mental que ayuden a los colombianos principalmente a mejorar su salud mental, su bienestar, a tener una sensación nuevamente como de tranquilidad y de armonía, que es lo que en este momento no estamos teniendo, ¿sí? Muchísimas personas, por supuesto, se encuentran intranquilas. Entonces, creo que esto va a ser un proceso eh, y pues, por supuesto, los profesionales que estamos encargados o que tenemos, que estamos muy relacionados con la atención en salud mental, tenemos que mejorar nuestras herramientas y nuestras habilidades de atención. ¿Mm? En cuanto a recomendaciones, iba, digamos, a pedir yo para los gobiernos. Concretamente, acá en Tunja, pues tenemos el caso ya comentado del número de suicidios que ha crecido. Y algo que sí es histórico, que también ha crecido ahora durante la pandemia, pero que digamos que es, digamos que entre comillas típico, que es habitual, es la elevada tasa de violencia intrafamiliar, acá en Boyacá en general, pero en Tunja. Y este año pues también, digamos, se disparó un poco en los primeros 7 meses del año, creo que creció un 13%, según un reporte que hizo la policía. Digamos, ¿qué recomendación se le puede dar a los gobiernos? Porque, pues, digamos que acá se ha pensado manejar decretando ley seca, pero pues el aumento igual se dio. Eso no sé qué tan efectivo sea. Bueno, pues realmente la recomendación como tal es dar un reconocimiento a quienes trabajan en el sector salud y empezar de verdad a generar mayores, no sé si, ¿cómo decirlo? Implementar mayores estrategias publicitarias, quizás, de educación, de psicoeducación a los habitantes, para que puedan mejorar sus relaciones a nivel interno. Lo que tú dices sí es cierto. El tema de las violencias intrafamiliares se han incrementado muchísimo, no sé, casi realmente un 30% a nivel país, ¿sí? Esto es muy alto, esto es muy, muy complicado. Y la invitación, por supuesto, es a promover espacios en donde la atención, si bien no puede ser personalizada, pero sí, por supuesto que sea de forma virtual, generar otros momentos, otros espacios, que profesionales que hagan parte, que estén allá en Tunja o en otros territorios de Colombia, puedan apoyar desde la virtualidad a las familias, ¿sí? Por supuesto, teniendo en cuenta de quienes tienen esas facilidades para acceder a la virtualidad y quienes no. Yo creo que para eso, en medio de todo, existe la radio, la televisión, generar mayores canales en donde se promuevan eh, como soluciones inmediatas para el manejo de los vínculos que se están creando y que esos nuevos vínculos que se están creando en el interior de las familias. Un tema de comunicación positiva, un tema de cuidado hacia los niños, un tema de cuidado hacia los adultos, ¿sí? Porque no solamente es el cuidado físico hoy en día, sino también el cuidado en salud mental y en las relaciones en las que nosotros estamos inmersos en este momento, ¿sí? En cómo podemos comunicarnos de una forma diferente, en cómo podemos aprender quizás a ser un poco más tolerantes, a ser más solidarios, ¿sí? A comprender que esos momentos van a pasar, que es algo transitorio, ¿sí? Dar la tranquilidad, que esto va a ser algo transitorio en la medida en que nosotros también pongamos, por supuesto, de nuestra parte. Entonces yo sí siento que es importante como crear otros canales de comunicación en donde las personas, los ciudadanos, puedan tener mayor acceso. Y creo que hay, insisto, hay una fortuna hoy en día y es el tema de la virtualidad y los medios de comunicación. Ayudan un montón para esto, para poder
dar a conocer ciertas prácticas de cuidado, no solamente personal, sino de cuidado con otras personas para mitigar esos riesgos o para por lo menos empezar a reducir la violencia que se está presentando al interior. Hoy en día se nota muchísimo más precisamente por el confinamiento que hay, ¿sí? Pero esto es una problemática que nos ha cargado desde hace muchísimo tiempo. Aquí la invitación es a la tolerancia, a la comunicación, al buen trato, ¿sí? A definir unas pautas muchísimo más claras entre adultos y niños, y pues quienes están conviviendo en este momento. Sí, justamente el tema de la tolerancia creo que es lo realmente complicado. Digamos que más que, o casi interpretado como que el consumo de licor dispara el- la actitud violenta de una u otra parte, pero pues digamos que ha de ser más por el exceso de convivencia, entre comillas. Eh, Claro, claro. Joana, para ir, digamos, finalizando, quería consultar si existe algún perfil de psicológico, digamos, de la persona que pueda verse mayormente afectada por el encierro, porque pues hay algunos que no les importa estar encerrados el tiempo que sea y otros que pues sí están desesperados con el hecho de no poder salir. No sé, pues ya por ejemplo lo contabas con el caso de los adultos mayores, que son, digamos, a los que más se les restringe, pero me refiero más a un perfil de personalidad. Es decir, este tipo de personas sufre muchísimo con el encierro. No sé si existe algo así. Sí, creo que volvemos al inicio, Daniel, de nuestra conversación, y es que aquellas personas que tengan de base o que ya tengan un trastorno afectivo de base, pueden llegar a ser las que más presenten, ¿sí? Personas con trastornos depresivos o con sintomatología como tal depresiva, no como tal un trastorno, pero sí con sintomatología depresiva, con personas, por supuesto, con un trastorno de ansiedad y de ansiedad generalizado, por supuesto. Eh, Hace unos días también estuve leyendo que en la página de la Organización Mundial de la Salud, personas que hayan sufrido hechos de estrés postraumáticos también puede llegar a generar unos procesos de ansiedad muy fuertes por el confinamiento, ¿sí? Entonces, digamos que ellas son las que podrían llegar a presentar mayor posibilidad de sufrir con el aislamiento en estos momentos. Bueno, pues Joana, no sé si haya algo en el tema de las afectaciones a la salud mental por el encierro que pronto me había olvidado tocar en esta conversación que pudieras agregar o si no. Pues sí, mira, no simplemente como invitarlas a todos, a todas, a chequearse un poco, a chequearse internamente cómo se siente, ¿sí? A veces hay momentos en donde nosotros nos sentimos frustrados, muy aburridos, en donde sentimos que de pronto estamos perdiendo algo por no poder tener la cercanía con otras personas o quizás porque no tenemos la posibilidad de acompañar a quienes no están en este momento físicamente. Entonces, hay que chequearnos un poco de cómo nos sentimos todos los días, ¿sí? Cómo están nuestras emociones, cómo amanecí, cómo me siento. Y empezar a trabajar en ello. Trabajar con uno, chequeando, dos, a través de la respiración. Tres, hablen con otras personas, con personas cercanas, con quienes ustedes sientan confianza, sientan la tranquilidad de poder comentar cómo se siente en este momento, ¿sí? Busquen personas que sean, que les transmitan a ustedes seguridad. Así no les digan mayores cosas, pero sí que por lo menos los escuchen, que ustedes puedan darle un trámite a sus emociones, a sus pensamientos, ¿sí? Eh, Hablo también un poco de chequear, no solamente chequear las emociones, sino también chequear un poco cuáles son esos pensamientos que están siendo más frecuentes en mí después de todo este tiempo, 4 meses, 3 meses largos en los cuales el aislamiento, pues, digamos que ha sido muy, muy fuerte. Eh,
realicen otras prácticas a nivel deportivo, si pueden en casa, hay muchísimas cosas que podemos hacer y no necesitamos de un computador o no necesitamos de mayores cosas, ¿sí? Por ejemplo, podemos empezar a caminar, podemos crear unas nuevas rutinas que nos ayuden a estar mejor, a lograr armonía y bienestar, ¿sí? Entonces, mi invitación es eso, busquen actividades que si bien no son las rutinarias, sí nos ayuden a eso, a estar en armonía conmigo mismo, de estar en armonía con el mundo. Eso es lo más importante. Me ha surgido una última pregunta y ¿qué tan conveniente es apuntarle a las rutinas? Pues digamos, voy a ejemplificarlo con mi caso. Yo he tratado de construir una rutina sin salir de casa, similar a a la que tenía, pues es un poco difícil porque la que tenía implicaba salir mucho, pero eh, similar, digamos, tratar de cumplir los horarios de trabajo, cumplir los horarios destinados al tiempo de ejercicio, destinados al tiempo de almuerzo, o sea, que fuera más o menos igual. ¿Qué tan conveniente es crear rutinas o no? Es muy conveniente, Daniel. O sea, esto que tú nos estás compartiendo en este momento me parece muy valioso porque digamos que tú no rompes con esos ciclos con los cuales tú venías, ¿sí? El que tú te levantes a la misma hora, el que Ujú. tengas la posibilidad de estar como tú lo hacías normalmente y si lo puedes hacer mucho mejor, digamos que lo puedes hacer en mejores cantidades o a nivel nutritivo, a nivel sí, que sea, digamos que mucho más rico en proteínas y en vitaminas, muchísimo mejor. Que tú puedas cumplir con tus horarios de trabajo, ¿sí? Si tú trabajas de 8 a 5, pues procura, por supuesto, que sea de 8 a 5, ¿sí? Aunque a veces en estos tiempos de confinamiento, pues el trabajo en casa, digamos que se puede llegar a extender, pero es mucho Cierto. mejor que mantener las rutinas, que 5 y cuarto, 5 y media por tarde, tú ya estés terminando tu hora, digamos que tu horario de trabajo, te tomes tu hora de almuerzo, que tú tengas la capacidad y como te centres en ese momento de almuerzo, es un momento para ti, para tu cuerpo. Entonces sí es importante mantener esas rutinas. Si haces ejercicio, puede que ya no sea el mismo ejercicio porque quizás algunas personas salían a caminar, no sé, a montar bicicleta afuera, practicar baloncesto, fútbol, qué sé yo, alguna actividad que requería salir de casa. Si no se puede hacer, pues por lo menos mantener unas prácticas deportivas en casa, ¿sí? Saltar, hacer abdominales, bueno, cualquier otra práctica que les ayude a mantenerse, digamos que activos y en la misma sintonía en la que venían. Si hay algo que no pueden hacer por X o Y motivo, pues cambien un poco la rutina, pero que los ayude a estar ocupados, que los ayude a mantenerse activos y, como yo les digo, clave mantener la armonía y el bienestar. Bueno, Joana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla y por instruirnos un poco sobre, pues, sobre este tema que en medio de la pandemia ha cobrado una relevancia que quizás no la tuvo en ningún otro momento. Claro que sí, no, a ti muchísimas gracias. Y recuerden que no estamos solos, pese a que físicamente quizás sí, pero no estamos solos. Hay personas que están para ayudarnos y cuenten con, digamos que con todos los profesionales que nosotros, los profesionales en salud, que ahí estamos para poder ayudarlos, para poder apoyarlos antes de que tomen cualquier decisión, ¿sí? Estamos ahí. Muchísimas gracias a ti por la invitación, a todos. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos ustedes que nos observan, no me queda más que invitarlos a que nos sigan en nuestro portal web www.periodicoeldiario.com y a que nos sigan en nuestras redes sociales, Periódico El Diario Boyacá en Facebook y @eldiario Boyacá en Twitter. Hasta una próxima.